Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes de la muy amplia agenda informativa este día y se lo convertimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 17 de junio del año 2026. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar varios asuntos. En una parte del programa vamos a enfocarnos a tratar de analizar los detalles de este acuerdo al que han llegado Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la guerra que sacude a Medio Oriente desde finales del mes de febrero. Todavía hay pocos detalles oficiales sobre qué es lo que incluye ese acuerdo, pero según lo que ha dado a conocer diferentes fuentes informativas, pues posiblemente supone un revés para Donald Trump, a los intereses de Estados Unidos. A todo esto hay una serie de actores políticos, empezando por el criminal de guerra Benjamin Netanyahu de Israel, que están tratando de minar o de sabotear ese acuerdo, porque no conviene a los intereses de Israel tampoco. Vamos a tener una entrevista esta tarde con Ana Esther Ceseña, quien es experta en geopolítica, es investigadora académica y es una gran conocedora de estos asuntos para hablar justamente de qué es lo que incluye este acuerdo de paz que se va a firmar, hay que recordar, pasado mañana, 19 de junio, pero por el cual ya están comenzando a circular nuevamente los barcos que transportan petróleo de Irán al resto del mundo, suponiendo ya una especie de alivio para el mercado internacional. Pero también vamos a hablar de otros asuntos locales sumamente graves, la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto porque hay un trabajo que hace el diario Mural, que publica hoy, sobre las estrategias de reclutamiento forzado del cártel Jalisco en su alianza con el cártel de Sinaloa, a partir de declaraciones que ofreció el día de ayer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Y también de otra queja que hay de una familia que durante años estuvo buscando a un familiar y resulta que sus restos estaban en el servicio médico forense. Esto en Guerrero, pero hay que recordar que ya ha habido casos similares lamentablemente en Jalisco y en otras partes del país. Y ya si al final del programa les pondremos al día también con la actividad de las protestas en el marco del Mundial. Hoy están los focos puestos, hablando en términos políticos y sociales, en la Ciudad de México, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúa con su huelga nacional y plantón, y también estaban intentando realizar movilizaciones a las inmediaciones del estadio allá de la Ciudad de México. Hoy hay partido también, por cierto, mañana, acá en Guadalajara, de la selección mexicana contra Corea. Y les recordábamos también que ya se están convocando algunas actividades de protesta mañana aquí, sobre todo es protesta pacífica convocada por familiares de personas desaparecidas. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, y también a través de nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Muchísimas gracias si ya está suscrito. Gracias a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio UDG. Gracias a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, y él cuenta con el apoyo de Isabel Rizo, a quien también le agradecemos. Bien, vamos a partir por este caso sumamente indignante que vuelve a reflejar cómo la crisis en torno a personas desaparecidas sigue latente en nuestro país, con casos sumamente desgarradores. Después de 6 años de búsqueda, una madre encontró a su hijo, esto en los registros del Servicio Médico Forense en Guerrero.
La presidenta del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Socorro Gil Guzmán, informó que personal de la Fiscalía General de ese estado le confirmó la mañana de ayer que unos restos humanos encontrados en septiembre del año 2022 pertenecen a su hijo, Jonathan Guadalupe Romero Gil. Él desapareció la noche del 5 de diciembre del año 2018 cuando iba a jugar fútbol con un amigo en el centro de Acapulco. Hubo una conferencia de prensa en el Museo Nacional de Acapulco y ahí la señora Socorro Gil advirtió que no está conforme con el modo en que fue notificado oficialmente de que localizaron los restos de su hijo, porque más allá de que tiene la certeza de que los restos pertenecen a su hijo, la Fiscalía de esa entidad no realizó la confronta genética con las muestras del padre de Jonathan, además de que fue citada ayer, pero el pasado viernes por la noche recibió una llamada del fiscal estatal de desaparición de personas para que acudiera este día para ser notificada, lo que le pareció insensible y falto de todo protocolo. Publica esta nota el diario La Jornada sobre este caso. Cuenta que la señora Socorro, acompañada por madres buscadoras de allá de Acapulco y de otros estados del país, contó que durante una brigada de búsqueda efectuada en diferentes instituciones en octubre pasado, se percató de un expediente de restos encontrados en el servicio médico forense, donde ubicó por medio de las fotografías los restos que podrían ser de Jonathan, de su hijo. Esto por una característica especial en su cráneo. O sea, ella estaba ahí, se percató que había un expediente, imagino, ahí arrumbado en algún lugar, y ahí estaban pues estas evidencias fotográficas. Indicó que estos restos fueron localizados en la colonia Panorámica en octubre del año 2022. Recuerde que Jonathan desapareció en septiembre del 22 y esos restos los encontraron en octubre de ese año, pero nunca los vio en los registros cada vez que acudía a efectuar una brigada de búsqueda al servicio médico forense. Cuenta, los restos fueron localizados en la colonia Panorámica, en la ubicación que me dieron cuando a Jonathan se lo llevaron los policías y supimos que lo dejaron esa misma noche, contó. La señora Socorro explicó que exigirá que las confrontas genéticas sean realizadas por la Fiscalía General de la República y dijo que el único resto encontrado es el cráneo. Pero otro detalle entonces que surge de la declaración: fue desaparecido este joven por policías, es decir, una desaparición forzada. La señora, la madre, también dijo que no confía en la Fiscalía de Guerrero porque fue donde desaparecieron las pruebas de la desaparición de mi hijo e insistió en que Jonathan fue desaparecido por policías municipales de Acapulco. Dijo, y la citamos: me siento nerviosa, incompleta, me siento rara. Y añadió, tenía la esperanza hasta hoy en la mañana de que mi hijo me llamara. Doña Socorro señaló que lo ocurrido con su caso es una prueba más de que la Fiscalía allá de Guerrero no hace su trabajo y es muy probable que, dijo, los hijos que estamos buscando estén en CEMEFO. Lamentablemente la señora Socorro Gil pues tiene razón, este caso allá en Guerrero documenta que es así, y otros que hemos tenido también acá en Jalisco, características similares, personas desaparecidas desde hace años, familias buscando y siempre los restos estuvieron en resguardo de la autoridad. Pues se repiten. Abundó la señora hacia el final que no es ni siquiera la mitad del cuerpo de mi hijo. No lo voy a recibir, mi hijo salió de su casa completo. Si la fiscalía no hizo las investigaciones, no le hizo nada a los policías que se lo llevaron. Y enfatizó que hasta que esté completo el cuerpo de su hijo es que va a exigiendo su búsqueda. Dijo, la justicia tiene que nacer de nuestras exigencias porque nos la han arrebatado como a nuestros hijos. Me siento contenta y a la vez triste porque yo no lo voy a encontrar, pero sé que podré enterrar sus restos. Y recordó entre lágrimas, nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin comer, pagué extorsiones, pagué rescate, pero nada me venció. Un resumen en solo esa oración de todo lo que tienen que sufrir la mayoría de los familiares de personas desaparecidas, no solo trato indigno de parte de autoridades, pésimas investigaciones y además quiebra económica en muchos casos, pagar extorsiones y rescate. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Y bueno, este caso confirma que la crisis forense asociada a la crisis por desaparición de personas existe en todo el país, porque hemos conocido y le hemos presentado bastantes casos, infinidad de casos que han ocurrido aquí en Jalisco, donde la crisis forense es de los puntos críticos, evidentemente asociada por la crisis de desaparición de personas, pero este caso de Guerrero nos confirma que esta situación no está ocurriendo prácticamente en todo el país. Vamos a este trabajo que presenta Mural muy importante. Dice que al menos 8 jóvenes
reportados como desaparecidos en Jalisco fueron encontrados en Sinaloa desde 2025, lo que refuerza las declaraciones del secretario de Seguridad Omar García Harfuch acerca de que el cártel de Jalisco Nueva Generación daba refuerzo financiero y de personal a los Chapitos. En agosto de 2025, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, reconoció que algunas personas reclutadas en la entidad para el crimen organizado eran llevadas primero a Zacatecas para recibir adiestramiento, luego a Nayarit y después a Sinaloa. Así sucedió con Paul Alexander Ávila Aguirre y Carlos Alejandro Estrada Alba, quienes murieron durante un enfrentamiento entre civiles en Culiacán. Ellos fueron reclutados por medio de redes sociales en mayo de 2025 y murieron 2 meses después. Paul fue visto por última vez en Huerta Vieja, Ixtlahuacán de los Membrillos, y Carlos en la colonia Constitución en Zapopan. Otro caso sucedió en enero de este año 2026, cuando 3 jóvenes que fueron reclutados en Jalisco y llevados a Sinaloa lograron escapar durante un enfrentamiento. Uno de ellos desapareció en octubre del 2025, otro en diciembre y otro más ya en enero de este año. Los 3 habían sido adiestrados allá en Zacatecas. Sebastián Menéndez Hernández, de 18 años, desapareció el 4 de septiembre del 2025 después de viajar de Querétaro a Guadalajara para una supuesta oferta laboral. Su última ubicación marcaba rumbo a Zacatecas. Fue detenido 5 meses después en Hidalgo, pero las autoridades locales dijeron que era originario de Sinaloa y su madre acusó que fue reclutado contra su voluntad. Además, en la central camionera de Tlaquepaque fueron rescatados Edgar N., de 20 años, y Héctor N., de 15, cuando viajaban a Sinaloa por un supuesto trabajo, esto en julio del año pasado. Por otro lado, en Jalisco han sido detenidas o heridas personas cercanas a los Chapitos. Por ejemplo, Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, suegro y cuñado de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, fueron capturados en diciembre de 2025 en Zapopan tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes. Ambos fueron reubicados de Puente Grande a un penal federal. Hace un recuento acá, pues mural también de la situación inversa. Y esto a partir de las declaraciones de Omar García Harfuch, de estos acuerdos que había supuestamente entre el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, una nota de los colegas de Notisistema refiere que el gobierno de Jalisco informó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sí proporciona información para la integración del Banco Nacional de Datos Forenses, aunque precisó que la entrega se realizó a la Fiscalía General de la República y no a la Secretaría de Gobernación. Mediante una ficha informativa, las autoridades estatales señalaron que la Fiscalía General de la República es la instancia responsable de la administración, integración y operación de esa plataforma nacional. Explicó que el instituto atendió los requerimientos federales con la entrega de información contenida en el Plan Individualizado de Integración conforme a los lineamientos establecidos, y con esa aclaración, dice, Jalisco se ubicaría entre las entidades que han aportado hasta ahora datos para la conformación del Banco Nacional de Datos Forenses. Vamos a la pausa, la primera pausa, y regresamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 mientras hacemos enlace con la doctora Ana Esther Ceseña. Vamos a presentarle más información, y es que hay unas declaraciones otra vez, pero estas escaladas no deben de verse, creo yo. Una vez más lo dijo, entonces es como no tiene importancia. Creo que cada vez es más peligroso, y dado los antecedentes y el contexto que ha ocurrido recientemente, recordemos que apenas la semana pasada hubo ya un ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela, supuestamente para pues ni siquiera detener, directamente asesinar a un dirigente de lo que ellos consideraban un cártel muy peligroso, que es el tren de Aragua. Pero allá en Francia, en la ciudad de Evian, donde se reunieron los integrantes del G7, el presidente de Estados Unidos volvió a lanzar críticas contra México al asegurar que el país ha perdido el control y que los cárteles de narcotráfico son quienes lo dirigen. Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la cumbre del G7 que se lleva a cabo en Evian, Francia. El mandatario estadounidense vinculó sus señalamientos con el combate al tráfico de drogas y adelantó que su gobierno pondrá mayor atención a los estupefacientes que ingresan a territorio estadounidense por vía terrestre. En otras palabras, lo que hizo fue amenazar una vez más con ataques ahora terrestres. Dijo que ya
han cubierto, digamos, o la contención de la llegada de drogas a través del mar. Por cierto, ayer hubo otro ataque a otra lancha en el Pacífico donde Estados Unidos volvió a asesinar a una persona. Ya son 208 personas que han sido por lo menos 208 asesinadas con estos ataques a lanchas, pero dice que ahora es el turno de las operaciones terrestres. Volviendo a esta nota, durante un discurso en el que estuvo acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Comercio Howard Lutnick, Trump se refirió a las operaciones que Estados Unidos ha llevado a cabo contra las narcolanchas, justamente supuestas narcolanchas. Según afirmó, estas acciones han permitido reducir el flujo de drogas en 97%. Dijo, ahora nos vamos a enfocar en las drogas que llegan por tierra, tal cual. Trump sostuvo que esos cargamentos ingresan a través del territorio mexicano. Lo citamos, dice, llegan a través de México. Reiteró las acusaciones que ha expresado en otras ocasiones con respecto a la influencia de los grupos criminales en México. Dijo, México ha perdido el control de su país. Además, agregó que los cárteles dirigen a México. Trump recordó planteamientos que ha realizado anteriormente en los que ha sostenido que organizaciones criminales controlan parte del territorio mexicano. Durante sus declaraciones también se refirió a la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, es una mujer muy buena, pero está muy asustada. Es decir, está repitiendo las narrativas que ya tiene semanas o meses señalando Trump, de que la presidenta supuestamente es muy buena, pero está muy asustada porque el crimen organizado es el que controla el territorio y ya Estados Unidos va a venir a realizar operaciones. Pero la nota esta dice que las declaraciones con Trump contrastan con las expresadas recientemente por la zar antidrogas de Estados Unidos, Sarah Carter, quien la semana pasada destacó la cooperación entre ambos países. Ella puso como ejemplo la operación en la que fue abatido Rubén Nemesio Ceguera, el Mencho. Nunca habíamos visto eso antes, no de esa manera o con esa cooperación, dijo la zarina, digamos, como llaman antidrogas allá en Estados Unidos, que también afirmó que continuarán los señalamientos en contra de algunos políticos de México. Y ya estamos enlazados en esta videollamada con la doctora Ana Esther Ceseña. Ella es profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y también forma parte del Observatorio Latinoamericano de Temas Geopolíticos, experta justamente en geopolítica. Doctora Ana Esther Ceseña, gracias por aceptar conversar nuevamente con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. Un gusto, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Ceseña. Le saluda Rubén Martín y bueno, tenemos mucho interés en conocer su punto de vista acerca de este acuerdo de entendimiento al que llegaron, que apenas supuestamente se firma el viernes, al que llegaron Estados Unidos e Irán en el marco de este conflicto que fue desatado en este nuevo episodio por los ataques de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. ¿Cómo está viendo este acuerdo y digamos si se puede hacer un balance de posibles ganadores y perdedores? Bueno, el memorando es muy curioso porque está lleno de cosas que yo diría que va a ser muy difícil que se cumplan. Cada disposición se ve que fue escrita como con pinzas, sabiendo que el detalle era muy importante. Por ejemplo, el primer punto del memorando es que se suspenden las actividades militares, pero en toda la región, es decir, incluyendo al Líbano, cosa que ha sido parte de la discusión muy fuerte entre Estados Unidos e Israel. Es decir, el pleito de Trump con Netanyahu vino de eso, porque Israel no se quiere retirar de la guerra con el Líbano, quiere seguir avanzando, ¿no?, sobre el territorio del sur del Líbano, y Trump lo ha presionado mucho, pero no lo ha logrado convencer. Por lo pronto creo que hay un pequeño impasse ahí, se han detenido un poco los ataques, pero sigue avanzando Israel. Entonces ahí el cumplimiento no depende solo de Estados Unidos, sino también de Israel. Y si no convence a Israel, no lo va a poder lograr. Ese es el punto número uno. Hay muchos otros puntos así que son llamativos. Por ejemplo, hay uno en el que hablan de que Estados Unidos se compromete a aportar recursos para la reconstrucción de Irán. Los recursos son muchísimos, $300,000
millones de Exacto. dólares, es decir, es una barbaridad de dinero. Claro que sabemos que las reconstrucciones siempre son pensadas como un modo de intervenir en los países, es decir, no quiere decir que les van a dar el dinero a los iraníes, sino que van a entrar empresas inmobiliarias o de otro tipo a Irán, empresas norteamericanas entrarían a Irán para hacerse cargo de la reconstrucción, cosa que no creo que Irán va a aceptar fácilmente porque sería abrirles la puerta para que entren a ocupar un poco el territorio. Y por otro lado, tampoco es claro si realmente hay todas esas empresas dispuestas a irse, a arriesgarse, digamos, a intervenir en un lugar donde, digamos, las condiciones de aceptación sobre estadounidenses no son muy buenas, ¿no? Claro. Eh, Así hay varios puntos. Hay otro, por ejemplo, en el que se dice que se van a levantar todas las sanciones a Irán. Una de las sanciones es permitirle comerciar su petróleo libremente, pero también hay otras que tienen que ver con el uso de sus propios recursos, o sea, recursos de Irán que puso en bancos occidentales y que fueron congelados ahí. Entonces, esos recursos se supone que se van a ir liberando poco a poco eh, hasta quedar totalmente liberados, ¿no? Eso es algo que yo, la verdad, estimo que no se va a cumplir tampoco, ¿no? Y luego hay una cláusula que, digamos, en sentido inverso, es Irán el que se compromete a que no va a desarrollar armas nucleares, que eso desde hace tiempo se ha comprometido, pero que además de eso eh, va a permitir una supervisión nuevamente sobre el petróleo enriquecido que tiene de por sí, o sea, el acervo del uranio enriquecido que tiene Irán lo degradaría hasta el punto de que quede en una condición que es ya muy lejana del uso militar que pudiera tener. Entonces, hay todas esas cláusulas. Se supone que el bloqueo se levanta ya. En Exactamente. estos días empiezan, después de la firma que está prevista para el viernes, se empezaría a levantar el bloqueo que impuso Estados Unidos a Irán. Doctora, considerando, digamos, los objetivos que se habían declarado de por qué se atacaba nuevamente por parte de manera conjunta Estados Unidos e Israel, de hecho fue el diario New York Times que dio detalles de que en una reunión, parece ser que fue el 16 de febrero, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, les propuso atacar a Irán, dijo que era una ventana de oportunidad, pero entre otras cosas se propusieron primero, un cambio de régimen. Segundo, destruir las capacidades misilísticas y de defensa de Irán. Y tercero, también destruir su uranio o quedarse con el uranio enriquecido. Ninguno de esos objetivos se cumplió. En ese sentido, se puede considerar que es una victoria de Irán en este enfrentamiento que ellos no iniciaron. Claro. O sea, ese memorándum, si lo ven con cuidado, todos los puntos que están establecidos ahí, que eran parte de los que yo estaba mencionando, que son los más importantes, estos que acabo de mencionar. Sí. Pero ahí queda claro cómo Estados Unidos tiene Trump, digamos, no Estados Unidos solamente. Trump tiene urgencia de retirarse de Irán y entonces está aceptando todas las condiciones que le está poniendo Irán, ¿no? Una de ellas es esta que ha provocado el pleito con Netanyahu, su aliado de siempre, ¿no? Son aliados incondicionales. Eso lo está aceptando Trump a pesar de que sabe
que a partir de ahí, pues el problema va a ser muy serio, porque además, ¿cómo procesa dentro de Estados Unidos un enfrentamiento con Israel? Eso es algo muy complicado, ¿no? Pero a Trump le urge, por un lado, porque el petróleo que estuvo usando durante todo este tiempo, Estados Unidos aprovechó este periodo para convertirse en uno de los principales proveedores de petróleo, ¿no?, del mundo, porque empezó a usar sus reservas. Bueno, las reservas se le están terminando, ya está en un nivel muy bajo y ya le urge que se reactive la venta de petróleo que viene del Medio Oriente. Entonces, hay ciertas condiciones así. Luego, los aviones que ha perdido en esta guerra son muchísimos y muy caros y estratégicos, porque son aviones especiales de guerra y pues o los han derribado o ellos mismos han chocado. Entonces está en una condición militar que tampoco es tan favorable y están a punto de venir las elecciones que se llaman de midterm, es decir, estas elecciones intermedias en Estados Unidos que van a ser en noviembre. Y Trump está cada vez perdiendo más credibilidad, más posición dentro de Estados Unidos. Entonces el riesgo es que las elecciones se pierdan, que a estas alturas casi es eso lo que va a ocurrir. De manera que tuvo que aceptar una serie de condiciones. Además, el cálculo de esta guerra fue mal hecho, calcularon que podían ganar con una presencia abrumadora de fuerza y pues no es tal, porque Irán inmediatamente empezó a defenderse, a atacar también, a atacar las bases militares de Estados Unidos en la región, de manera que les desmanteló un poco sus posiciones en toda esta región y no lo han logrado vencer, no han logrado el cambio de régimen como ellos querían. No han logrado quedarse con el uranio, incluso hicieron una incursión rarísima para rescatar supuestamente un piloto de un avión que había sido accidentado y en realidad detrás de ese rescate lo que estaba era la apuesta por lograr recuperar el uranio enriquecido de Irán. Nunca lo encontraron, nunca se lo pudieron llevar y por supuesto que Estados Unidos quiere ese uranio, le vendría muy bien para usarlo él mismo. Entonces hay toda esa serie de condiciones que curiosamente hacen que, y además los iraníes no aflojan, no se dan por vencidos porque tienen todavía recursos para defenderse, porque la sociedad iraní ha respondido de una manera que Estados Unidos no esperaba. Estados Unidos esperaba que se levantara la sociedad en contra de su gobierno y ha pasado todo lo contrario, ¿no? Se levantó en la defensa de su territorio, de su país, ¿no? Entonces, le ha salido mal por todos lados el enfrentamiento este. Doctora Néstor Ceseña, ¿podría, digamos, sintetizarse en que Irán sale fortalecido en su posición como una potencia media o regional, ahí justamente en la región, y hay un debilitamiento de la presencia de Estados Unidos y de Israel? Sí, bueno, Israel está, aparte de todo, muy destruido, pero completamente desacreditado. Exacto. Y además con esos impulsos genocidas que no dejan de hacer explícitos, pues el resto del mundo ya también está marcando distancia con Israel. De manera que sí, yo creo que uno de los perdedores de esta guerra es justamente Israel, aunque bueno, todavía falta tiempo para que las cosas queden más claras. Y Irán queda muy fortalecido, porque Irán incluso no, a pesar de que atacó bases militares de Estados Unidos en países árabes,
no se peleó con estos países árabes, mantuvo buenas condiciones de entendimiento y Irán siempre ha sido una especie de pilar, de referente cultural en el mundo musulmán. Esa posición la mantiene y además, pues bueno, digamos que la firmeza con la que enfrentó la agresión de Estados Unidos e Israel es un punto a favor de Irán porque la verdad que muchos de estos países, ahí donde hay población musulmana sobre todo, pues no consideran a Estados Unidos un amigo, o sea, ha estado permanentemente persiguiendo a varios de ellos. Ha habido guerras en toda la parte alrededor de Irán, ¿no? Afganistán, Irak, ha estado tratando de invadir la región, tratando de apoderarse de, si no del petróleo, por lo menos de las rutas del petróleo. O sea, la relación de Estados Unidos con esa región ha sido muy agresiva y la fortaleza que ha mostrado Irán pues lo coloca en muy buena posición frente al resto del mundo musulmán. Claro. ¿Qué tal, doctora Ana Esther Ceseña? Le saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharla. ¿Qué tal, Jesús? Coincido totalmente con usted esta posición fortalecida de Irán, pero quería preguntarle acá una duda. ¿Qué hay con respecto a los actores periféricos que son afines a Irán? ¿Qué ha sucedido, digamos? ¿Qué balance deja no solo la guerra a Estados Unidos-Irán, sino empezando el genocidio en Gaza, la situación de Hamas y ahora también Hezbollah en Líbano, que ahí está todavía el foco de la posible final de esta guerra en el tema de Hezbollah? ¿Queda debilitado, digamos, los grupos periféricos afines a Irán después de esta guerra? Y la otra pregunta tiene que ver con Hezbollah también, doctor, aprovechando. Ayer escuché a Trump con una idea maquiavélica, me parece, que dice en una declaración, bueno, quizá ya Israel no es el que tiene que atacar a Hezbollah, como dando a entender, bueno, ya para que quede tranquilo Irán y formemos el acuerdo, pero que sea Siria. El mismo Trump se ufanó de que él puso al nuevo gobernante en Siria, que las tropas sirias sean las que se encarguen de atacar Hezbollah en Líbano. ¿Eso es factible? ¿Usted lo ve así o no? Bueno, a estas alturas todo es un poco incierto, pero digamos que esa declaración de Trump es terrible porque incluso pone en evidencia cómo fue Estados Unidos quien intervino en Siria, a pesar de que decía que eran los propios sirios que se habían levantado contra el gobierno de Bashar al-Assad, etcétera. Sí hubo mucho conflicto interno también de diferentes grupos de la población, porque es una zona difícil esa, pero de hecho lo que queda muy claro es, por un lado, que fue Estados Unidos quien puso al nuevo gobierno en Siria, que además ese nuevo gobierno está a cargo de un alto miembro de Al Qaeda que se supone que es el grupo terrorista número 1 del mundo, que es el que justificó las guerras en Irak, en Afganistán, y digamos en la región, porque además iban diciendo que por perseguir a Bin Laden, como Bin Laden se movía de un territorio a otro, tenían que ir también metiendo tropas en todos lados. Entonces ellos entraron a todo el Medio Oriente con el pretexto de que Al Qaeda estaba ahí, que era un grupo terrorista y que había que acabar con él. Y terminan como aliados de un miembro de Al Qaeda en el caso de Siria. Y ahora, claro, lo quieren poner en juego. O sea, es alguien de ellos. Claro. Y quieren que como Israel ya no tiene tanta fuerza, ¿no? Ni política, ni diplomática, y yo creo que tampoco militar, al punto de poder mantener esa posición que tenía en la región. Entonces, bueno, quieren empezar a jugar con otras fuerzas. Sería una catástrofe. O sea, sería como multiplicar la guerra que hay en la zona. Exacto. Si Siria entra ahora,
al escenario. Aunque bueno, a ver si no terminan burlándose de Estados Unidos. Ahorita estoy recordando otro episodio chusco que ha dejado esta guerra de Estados Unidos-Irán. Tiene que ver con los kurdos. En un momento Estados Unidos, su idea era armar y armó. De hecho, envió, entiendo, armas a las milicias kurdas para que lucharan contra el régimen de Teherán. Y al final los kurdos no se levantaron y se quedaron, creo que con algún armamento, ¿no? Porque los kurdos son parte del país, o sea, Claro. son parte de la nación persa, ¿no? Los kurdos que están ahí. Y se llevan muy bien con el resto de la población de Irán. Tienen, digamos, tienen un modo de vida compartido con ellos, de manera que no tenían ningún interés en levantarse contra el gobierno y mucho menos en esas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Doctora Nester Ceseña, ¿cómo, digamos, un balance más general, esto también, digamos, puesto en una perspectiva más amplia de Estados Unidos como potencia hegemónica en el sistema mundial capitalista, se ve debilitado con esto? Digamos, no solo este acontecimiento, la visita de Donald Trump a China, que es muy reveladora, y todo, digamos, el desorden económico, comercial, con las amenazas de los aranceles de Estados Unidos. En términos generales, digamos, se puede decir que este primer año y pocos meses más del segundo mandato de Donald Trump revela una potencia de Estados Unidos como potencia declinante en el sistema mundial. Ujú, claro, incluso yo sostengo, digamos, con muchos argumentos, por supuesto, que en realidad la guerra en Irán es una guerra, por supuesto, que que quería penetrar en el Medio Oriente, en Asia Central, pero es una guerra que en realidad tiene como carambola pensado a China. Uh-huh. O sea, el objetivo final es China, porque ahí sí la competencia está muy fuerte, y China es un país que es muy rico en muchísimas cosas, pero no es petrolero, no tiene petróleo. Depende del suministro de petróleo de Medio Oriente, de Rusia, ¿no? Entonces es toda esa región la que se ha estado de algún modo tratando de ocupar por parte de Estados Unidos con sus aliados, ¿no? El Indo-Pacífico, digamos, esta región del mar que rodea a China, es una zona muy militarizada, donde Estados Unidos ha estado jugando con diferentes escenarios, el caso de Taiwán por un lado, uh-huh. Acá el caso de Irán, está pensado que posiblemente Estados Unidos provocaría el cierre del estrecho de Malaca, o de Malaca, como dicen algunos, que es el estrecho por donde pasan pues gran parte de las mercancías chinas, bueno, de toda la costa de Asia-Pacífico, pero principalmente China es el gran productor ahí. Entonces, que hay como ese riesgo de que se cerrara ahí. Yo creo que con lo que acaba de ocurrir con Irán, con este fracaso, ¿no? Esta derrota de Estados Unidos en Irán, va a tener más cuidado para las siguientes tareas. Su afán guerrerista no lo está llevando lejos, no le está, digamos, produciendo beneficios, al contrario. Con esta guerra perdió muchísimo. Muy bien. No queda en buena posición. Así es, doctora Nester Ceseña, pues le agradecemos en esta tarde que nos haya aceptado conversar con nosotros para compartir su análisis de estos temas tan relevantes con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Nester Ceseña, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a más información y tiene que ver justamente como en seguimiento con esta charla que tuvimos hace un momento con la doctora Ana Esther Ceseña sobre cuáles son los saldos de esta guerra iniciada por Israel y Estados Unidos, de hecho empujada, podría decirse, por Estados Unidos, lo que también revela una compleja relación y probablemente estemos asistiendo a un cambio en la relación de Estados Unidos con Israel. Hay que decirlo con claridad, el Estado de Israel, que se creó de manera artificial con el impulso primero de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos para una comunidad de judíos, especialmente que emigraron de varios países de Europa y que se fueron expandiendo, fueron colonizando otras tierras palestinas. Ese Estado no existiría si no es con el apoyo de Estados Unidos. Desde aproximadamente principios de la década de 1950, 1952, 1953, Estados Unidos le ha entregado a Israel más de $300 mil millones de ayuda, especialmente militar. Sin esa ayuda, ese Estado no podría sostenerse de tal manera que, pues, de algún modo es un enclave de Occidente, específicamente Estados Unidos y de las potencias capitalistas europeas, un enclave de esos intereses en Medio Oriente justo para controlar especialmente los suministros de petróleo, ¿no? Yo creo que ese es un asunto clave. Creo que Trump está ahorita en una situación de máxima presión por sus propios aliados, me parece. Ya dejaremos en redes una nota de los corresponsales de La Jornada que hablan de cómo no solo Israel, sino también los sectores conservadores de Estados Unidos estarían tratando de sabotear la firma de este acuerdo. Israel, obviamente, ya todo lo que hemos comentado, pero recuerden que en Estados Unidos y una muy fuerte parte de la base MAGA que sigue a Trump son los cristianos sionistas, los cristianos que también creen en la idea del gran Israel, comparten estas tradiciones religiosas, creen que el regreso, la fortaleza de Israel allá en la región es lo que va a garantizar que algún día regrese supuestamente el Mesías y se cumplan las profecías. De hecho, Mike Huckabee, que es el embajador de Estados Unidos en Israel, es de esta ala de conservadores sionistas y el día de hoy, por cierto, desafió a Trump. Dijo que Estados Unidos no existiría sin Israel, que es parte de Estados Unidos, es parte de la herencia de todas las tradiciones religiosas y culturales de Israel. A ese punto hay que tener cuidado también con esos sectores. Pero justo para ver este tipo de cómo se está deteriorando esta relación, es interesante ver las declaraciones justamente de Donald Trump, quien lo dijo al revés: sin Estados Unidos no existiría Israel. Esto advirtió Trump a Netanyahu y le sugirió ser más responsable con Líbano tras el acuerdo con Irán. Dijo, Trump lanzó una nueva advertencia a Benjamín Netanyahu ayer en medio de la creciente preocupación de que la guerra paralela de Israel con Hezbollah pueda descarrilar todo el proceso de paz con Irán, y dijo: Israel habría sido bombardeado hace mucho tiempo si yo no me hubiera involucrado. Y Trump reiteró su afirmación de que sin Estados Unidos no existiría Israel e instó al primer ministro israelí a ser más responsable con respecto al Líbano. No creí coincidir en algo con Trump, pero en esto sí que coincido totalmente, ¿no? Dice: sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon durante esta guerra, la guerra no ha terminado por completo. De verdad me sorprende, porque es justamente lo que se había criticado a la estrategia de Israel. En otro punto Jesús dice que dice que no necesita derribar un edificio. Exactamente. Exacto, porque sí. hay algún militante de Hezbollah, porque hay gente civiles seguramente ahí que no son militantes de Hezbollah. Es justamente lo que se decía de la estrategia de Israel, que justificaba toda la devastación en Gaza por decir es que había militantes de Hamas. Muy impresionante. Y solamente esto es casi anecdótico, pero resulta que el sanguinario ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, canceló un viaje a Estados Unidos después de que la embajada estadounidense le exigió presentarse en persona y proporcionar sus huellas dactilares como condición para recibir un visado. Eso dijo el diario The Times de Israel. Ben-Gvir tenía previsto viajar a Miami para asistir a la boda de la hija de un empresario de Israel, y esta inusual medida de exigirle las huellas dactilares se debió al parecer a sus antecedentes penales. Según el Canal 13 de Israel, que fue el primero a informar del incidente, esto indicaba que Washington no estaba dispuesto a concederle un visado. Son cambios que
quizás significativos, Exacto. pero inusitados anteriormente en la relación Israel-Estados Unidos, lo cual es resultado justamente de este debilitamiento después de este ataque a Irán. Lo que comentabas hace rato de que incluso hay críticas de demócratas a Israel también se ha afianzado en las últimas horas. Ayer veía unas declaraciones de Hillary Clinton, imagínense, que ella decía que en los gobiernos de Bin Laden y de Obama, que Israel a través de Netanyahu presionaban constantemente para hacer ataques y que supuestamente los demócratas pues, no les hacían caso. Eso es lo que dijo Hillary supuestamente, marcando distancia con respecto a Trump. Pero hay que ver al final, creo que sí queda muy debilitado Israel en el plano internacional Sin lugar a dudas, también en el plano militar, por cierto. Totalmente deslegitimado en unas amplias capas de la población mundial al ver y confirmar. Nosotros empezamos las primeras semanas a denunciar que había un genocidio en Palestina. Muchas personas todavía nos decían que había que tener cuidado con esa palabra y hoy prácticamente es un consenso que pasará a la historia que el Estado de Israel, no estamos hablando de toda su población, evidentemente, y de hecho aquí lo resaltamos, la valentía con que algunas organizaciones de derechos humanos de Israel, como B'Tselem, denunciaban e incluso publicaron un informe que se llamaba así, Nuestro Genocidio. Pero denunciamos, y yo lo sostengo al menos, que es responsabilidad del Estado criminal de Israel haber cometido un genocidio en contra de la población palestina en Gaza. Eso pasará para la historia. El Estado que se presentaba como una víctima del Holocausto y que en realidad lo fueron, una población judía durante la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente va a cargar sobre su conciencia histórica que también cometieron genocidio. Y Estados Unidos también cometió crímenes de guerra en Irak. Solo ahorita en anécdota mundialista, vi que en el partido de Irán contra Nueva Zelanda, allá en Estados Unidos, varios seguidores de la selección iraní traían camisetas que decían Minab 168. Minab es el nombre de la escuela que bombardeó Estados Unidos el primer día de la guerra contra Irán, donde murieron 168 estudiantes, haciendo ese reclamo allá en territorio estadounidense. Sin lugar a dudas. Nos vamos a una pausa más y volvemos con más información para cerrar Cosa Pública 2.0 de este miércoles 17 de junio. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a cerrar compartiendo la información que tiene que ver con la movilización magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la pertinencia de las nuevas movilizaciones convocadas por integrantes de la CENTE al sostener que su gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo con el magisterio a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública. Le preguntaron en la mañanera de hoy a la presidenta qué opinaba sobre la convocatoria de la coordinadora para protestar cerca del estadio de la Ciudad de México. Eso estaba planteado para hoy y la presidenta preguntó cuál es el objetivo de continuar con las marchas, cuando dijo existe una interlocución permanente con las autoridades federales. ¿Qué sentido, la estoy citando, tiene la marcha? Planteó más adelante, insistió, ¿para qué quieren hablar con la presidenta si tienen toda mi representación, toda, absolutamente toda, la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación, quienes, dijo, mantienen abiertas las vías del diálogo con la coordinadora? Sheinbaum afirmó que las dependencias federales continuarán informando sobre los acuerdos y conversaciones que sostengan con la CENTE, tanto en Ciudad de México como en los estados donde la organización tiene presencia, y aseguró asimismo que en la capital del país actualmente no hay escuelas en paro. La presidenta sostuvo además que algunos de los sectores que impulsan las acciones más radicales no cuentan actualmente con representación sindical mayoritaria, y explicó que tras las reformas que establecieron elecciones directas y secretas para elegir dirigentes gremiales, la CENTE mantiene el control de algunas secciones sindicales, pero no de otras donde anteriormente tenían influencia. Está como apostándole la presidenta un poco a la supuesta debilidad de la coordinadora a partir de esto. Ya dijo que su gobierno seguirá recibiendo integrantes de la coordinadora y escuchando sus planteamientos, pero precisó que las negociaciones laborales formales deben realizarse con las representaciones sindicales reconocidas. Y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación plantea realizar acciones más contundentes en los próximos días ante la falta de diálogo con las autoridades federales. Entre las medidas que consideran están intentar llegar al Estadio Azteca,
pero en una modalidad distinta a la marcha. Este miércoles el recinto recibirá las selecciones de Colombia y Uzbekistán que jugarán en el Estadio Azteca a las 20 horas. Habló en esta nota de la jornada Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la Ciudad de México. Dice que los maestros necesitan ejercer mayor presión en sus movilizaciones para ser escuchados y que será la asamblea representativa que de anoche donde se determinarían las acciones que van a implementar a partir de hoy los siguientes días. También habló la maestra Elvira Vélez, dirigente de la sección 14 de Guerrero, y pidió al gobierno federal que muestre voluntad política y no minimice su movimiento. A la vez rechazó que como dirigentes hayan recibido un financiamiento a título personal o que luchen por intereses particulares, y la citan en esta nota del diario de los colegas de la jornada. No estamos demandando que nos propongan migajas, no estamos buscando que nos pasen a otra fore. No es la solución que estamos buscando los maestros. Por ello declaró que la lucha no va a claudicar aquí porque las demandas centrales no están resueltas. La abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de 2012. Pues ya dejaremos también en redes, por cierto, hay una nota interesante de la jornada donde traen declaración de un especialista en temas de pensiones, Gustavo Leal Fernández, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y él dice que el gobierno solo está ofreciendo remiendos a la ley del ISSSTE del 2007. Ya hay más notas que les vamos a dejar en nuestras redes sociales. Por lo pronto nos despedimos. Queremos recordarle que hoy se celebra el concierto de Maná en la Minerva e inmediaciones. En realidad no es específicamente en la Minerva, sino el foro central estará, digamos, por Avenida Vallarta, en la siguiente avenida, que es... Yaquis me parece. Golfo de Cortés. Bueno, más arriba. El caso es que ya está cerrado, para que tome sus precauciones, ya está cerrado el tráfico La Minerva desde este momento, así que si tenía contemplado pasar por ahí, pues evítelo, tiene que rodear y será un rodeo grande, así que para que considere esta situación vial que está ocurriendo en este momento en la ciudad. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la botica de los cuentos y mañana nosotros lo esperamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Hasta luego. Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.